Bueno, jóvenes, buenos días a todos. Nuevamente reiterarles un saludo a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a desarrollar lo que sería la civilización egipcia. Ya hemos terminado Mesopotamia, ahora vamos a hablar acerca de Egipto, ¿sí? O también llamado el Don del Nilo, ¿no? Como Heródoto en su momento lo mencionó. Vamos a hablar acerca de su evolución, primero ubicación geográfica, evolución histórica, actividades económicas y manifestaciones culturales. Sí, lo que vemos acá, bueno, ya más adelante vamos a verlo, es una escena de lo que sería el libro de los muertos. Ahora bien, cuando hablamos acerca de su ubicación geográfica, tenemos acá todo lo que es Egipto. Como bien claro observa, está dividido en dos grandes regiones, lo que es el Bajo Egipto y lo que es el Alto Egipto. El Bajo Egipto se ubica en esta zona que se conoce como el delta del río Nilo, mientras que el Alto Egipto se ubica en el curso superior del Nilo. ¿Sí? Si hablamos agrícolamente, estamos hablando de zonas fértiles, el Bajo Egipto es donde se va a encontrar la mayor cantidad de tierras agrícolas, mientras que en el Alto Egipto van a ser, digamos, de menor producción. ¿Sí? A futuro, estas dos regiones no solamente se van a consolidar de manera, podríamos decirlo, económica, sino también de manera política. Ahora bien, acá, obviamente que este sector está ubicado al noroeste de África. Sus límites son el mar Mediterráneo, lo que significa el sector norte, el mar Mediterráneo que se va a convertir en un foco de comercio muy importante en la edad antigua, lo que es al sur Sudán, lo que es al este el Mar Rojo y la península del Sinaí, y lo que es al oeste el gran desierto de Libia. Ahora, geográficamente hay ciertas barreras que conllevaron a que esta cultura, como viene a ser Egipto, no fuera, digamos, tan invadida como en su momento lo fue Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? El desierto de Libia es una barrera considerable, o sea, nadie podía invadir Egipto si es que no tuviera caballos, es la verdad, ¿no? Y por el otro lado, el desierto del Sinaí, ¿no? La península del Sinaí, que también era un desierto bastante considerable. Es por eso que Egipto se convierte en una unidad política que por mucho tiempo va a tener independencia. Ahora bien, si vemos la evolución histórica vamos a encontrar seis periodos muy bien marcados. El primer periodo se le conoce como el periodo predinástico legendario, ¿sí? Del 4000 al 3000 a.C. Sobre este periodo hay muy poca información. Es un periodo en donde sinceramente cada una de estas ciudades se van a convertir en ciudades autónomas, autosuficientes y de identidad propia. ¿Sí? Significa que cada una de ellas va a tener un propio dios, ¿sí? Lo que le va a dar una unidad religiosa. Ahora, debemos tener en cuenta, jóvenes, de que en su primer momento, estos reyes que van a existir en cada una de estas ciudades se van a llamar nomarcas, ¿sí? Nomarcas, reyes, reyesuelos, que van a estar en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto. Y el primer gran unificador de estos nomarcas, es decir, el que termina sometiendo a todas estas ciudades, va a ser Menes de Narmer. Y Menes de Narmer va a ser considerado como el primer unificador de Egipto. Acá tenemos lo que serían los periodos, ¿sí? Pero ya tomándolo desde este periodo arcaico tinita, ¿no? El periodo predinástico legendario es el periodo de los lomos, en donde, digamos, hay un conjunto de ciudades-estados, pelean entre ellas, etc. Cuando Menes de Narmer las vence a las dos, es decir, toma el control del Bajo y del Alto Egipto, se convierte en el primer unificador, y de ahí empezaría el periodo arcaico tinita. Por eso es que en esta cronología no se toma el periodo predinástico, porque de los gnomos no sabemos mucho, salvo cuestiones legendarias, pero del periodo arcaico tinita ya tenemos información. Acá aparece Menes o Narmer, ¿no? El primer faraón que va a unificar a los gnomos, acá bien claro lo dice, del Alto y Bajo Egipto. Su capital va a ser Tinis, ¿no? Va a estar ubicado aproximadamente en este sector. A ver, vamos a ver, acá. Más o menos va a estar Tinis, una ciudad que pertenecía en ese momento a lo que sería el Bajo Egipto. Ahora, luego va a empezar el Imperio Antiguo.
Su capital va a ser Memphis, ¿no? Por eso también se le llama como el periodo menfita. Ahora, su posición geográfica permitió mayor eficiencia del control de Egipto. Si nos damos cuenta, Memphis está en lo que es el Bajo Egipto. Por lo tanto, regula la entrada y salida de los productos del Alto Egipto y Bajo Egipto. Ahora acá, el apogeo se desarrolló la arquitectura monumental, las pirámides de las necrópolis de Gizeh, ¿no? Y la crisis, los nomarcas debilitaron gradualmente el poder del faraón. Hay que recordar que durante este primer periodo, el gran enfrentamiento va a ser entre el faraón y los nomarcas. Obviamente, cuando el faraón unifique la región, él va a centralizar el poder, pero muchos nomarcas no le va a gustar ello, y por eso van a futuro, van a pelear por su independencia. Ahora, bueno, como dice, acá están las pirámides de Gizeh, que más adelante vamos a tener que hablar un poco sobre ellas, ¿no? El primer estilo arquitectónico de tumbas que se va a desarrollar en los egipcios. Hay que tener en cuenta que también esta crisis se da por la gran cantidad de los recursos que estos faraones van a direccionar hacia sus tumbas, ¿sí? Para, digamos, demostrar su omnipotencia, y eso va a conllevar una carencia de recursos que a futuro generaría también esta crisis. Ahora bien, vamos a hablar acerca del Imperio Medio o el Imperio Tebano. Ahí hay una expansión territorial hacia Nubia, Libia y Siria, ¿sí? Principalmente estamos hablando de estos sectores. Estamos hablando de este sector. Va a haber un acercamiento también muy considerable hacia lo que en su momento fue Mesopotamia. Acá se estableció el culto nacional a Amon-Ra. Y bueno, ahora, es importante hablar de este culto nacional a Amon-Ra. Y la cuestión es obviamente qué significa ello. Hay un, digamos, un trasfondo político detrás de esto. Te explico. Si antes yo te decía que los nomarcas estaban en constante enfrentamiento con el faraón por quién centralizaba más el poder, también debemos tener en cuenta una cosa, el poder cómo era representado. El poder era representado por la religión. Cada nomarca tenía su propio dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto al existir varios dioses? Obviamente significa que hay varios grupos de poder. Pero si un monarca, como es Amon-Ra, quiere establecer un solo dios, significa que el faraón lo que busca es tomar el poder, centralizar el poder, pero a la vez también debilitar el poder de otros dioses, es decir, de otros nomarcas. Por eso es que va a establecer un culto nacional a Amon-Ra. Es decir, lo que quiere el faraón es centralizar el poder y eso obviamente conlleva a que los nomarcas pierdan ese poder. Ahora, lamentablemente va a ser invadidos por los Ixos. Ahora, obviamente, porque traen caballos. Y no solamente caballos, sino el uso del hierro. Hay que recordar que estos Ixos en su momento también invadieron parte de Mesopotamia. En ese caso fueron los hititas. Los Ixos van a ser un pueblo aledaño, ¿sí? Van a introducir el hierro y los caballos. Bueno, también que la única forma de poder llegar a Egipto era con los caballos. Era imposible a través de otro medio, ¿no? Ahora bien, también se habla de que cuando se da la invasión de los Ixos, hay tradición histórica, inclusive documentos, que dicen que con los Ixos también entraron los hebreos. ¿Sí? Los hebreos, a través de los Ixos, como aliados de los Ixos, invadieron Egipto. Ahora, aparece el periodo neotebano o Imperio Nuevo. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Acá, primero se expulsa a estos Ixos, pero obviamente la población ya egipcia conoce lo que es el uso del hierro y también en los caballos de guerra. Por lo tanto, acá ya encontramos una característica más expansionista. Encontramos a Tutmosis III, con el cual se da la máxima expansión por Palestina, por el Líbano y por Siria. Debemos tener en cuenta que antes de Tutmosis III es necesario que ustedes conozcan a una faraona, porque era mujer, que obviamente se vestía de varón para que no pongan en duda su credibilidad. Va a ser Hatshepsut. En el caso de Hatshepsut, hermana de Tutmosis, ¿sí? Va a tener bastantes
obras interesantes y va a impulsar mucho el comercio en Egipto. Bueno, lamentablemente de ella mucho no se habla, porque muchos de sus, digamos, restos que en su momento ella dejó fueron completamente destruidas por Tutmosis. Tutmosis destruye todos los templos, todas las imágenes en donde aparecía Hatshepsut. Sí, pero un dato curioso es hablarte acerca de ella, que impulsó mucho el comercio en lo que fue el antiguo Egipto, ¿no? En el Egipto del Imperio Nuevo. Ahora, luego de Tutmosis va a venir Akenatón, y Akenatón inclusive va a ser mucho más radical que Amón, porque él va a buscar una reforma monoteísta, un solo dios, Atón, contra la casta sacerdotal. Significa que buscó eliminar a todos los otros dioses y solamente quedarse con Atón. ¿Sí? Su verdadero nombre es Amenofis IV, pero él se autollamó Akenatón, ¿sí? Una alianza con Atón. Entonces, cuando se dio esta reforma monoteísta, muchos de estos sacerdotes, obviamente que les van a quitar su poder porque van a ser destruidos sus dioses, se van a aliar con Ramsés II. ¿Para qué? Pues para sacar del poder a Akenatón y nuevamente restablecer los antiguos dioses. Por eso es que con él van a destruir el templo de Abu Simbel, donde Akenatón había creado, digamos, para su dios Atón, y lo termina venciendo y derrocando. Ramsés II nuevamente restaura toda la religión como antes Egipto la tenía. Y gracias a ello los sacerdotes o los nomarcas van a seguir manteniendo su poder. Y durante el periodo de Ramsés II se va a dar la guerra contra los hititas. El pueblo de los hititas es una civilización muy interesante, pero que lamentablemente no se ha investigado mucho. ¿Sí? Que inclusive tenía una escritura jeroglífica muy parecida a la de los egipcios. Y se va a dar el primer tratado internacional de paz, el Tratado de Kadesh, en donde Egipto, ¿sí?, le propone a los hititas una alianza en caso de una guerra exterior, ¿no? O sea, si alguien atacaba a los hititas, Egipto los apoyaría. Y si alguien atacaba a Egipto, los hititas también lo apoyarían o lo defenderían. Entonces, primer tratado internacional de paz o de defensa mutua que se tiene en la historia. De repente antes habrán existido otros, pero este es el primero que se tiene documentado. ¿Sí? Ahora bien, lamentablemente el periodo tardío baja época va a conllevar a que Egipto sea conquistado por los asirios en su momento, babilonios, persas, macedonios y romanos. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, pues ya el esplendor que se tuvo en este imperio nuevo ya no lo vamos a ver. Va a pasar bajo la subyugación de otros imperios que en su momento van a llegar a dominarlos. Pero es interesante lo que fue Egipto en su primera parte, ¿no? Digamos, de estas 4 fases, la fase que se recalca más es la del Imperio Nuevo. Fue la fase de esplendor en Egipto. Ahora, si vemos las actividades económicas, obviamente tenemos que hablar de la vida en el campo. Vamos a encontrar que en agricultura ellos van a domesticar la cebada, el trigo, el mijo, luminosas como las cebollas, pepinos y melones y el lino. ¿Sí? Acá tenemos una imagen bien clara de cómo era la agricultura. Nuevamente lo que te decía en la imagen anterior sobre Mesopotamia, la relación entre el campo y la ciudad. ¿Sí? Durante estos periodos es común esta relación entre el campo y la ciudad. Ahora, acá lo que le da vida a toda esta agricultura es esta tierra negra que observas acá. Se le conoce como limo. Esta tierra negra es un abono que el Nilo deposita lo que sería su cuenca, en lo que sería su caudal o su curso, ¿sí? Ahora, esta tierra negra es la tierra fértil, la tierra que da vida, a diferencia de esta tierra blanca, que es el desierto, que para los egipcios sería la tierra que da muerte. Entonces, había una, digamos, cosmovisión muy interesante con ello. Por lo tanto, lo que le da vida a todo este valle es el Nilo. Ahora, observamos acá lo que sería el calendario de lo que es el caudal del Nilo.
Como observas en la primera parte, cuando el Nilo se encuentra, sobre todo entre los meses de marzo, abril y mayo, su caudal es sumamente bajo y por lo tanto quedan completamente libres las áreas donde antes desarrollaban agricultura. Pero hay un problema. Estas áreas, si te das cuenta, son amarillas. ¿Qué significa eso? Que el desierto, a través de los vientos, avanza y deposita arena en estas tierras. Estas tierras no son agrícolas. Ahora, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, el Nilo ensancha su caudal. Al ensanchar el caudal, es decir, al aumentar el volumen de sus aguas, va depositando por debajo lo que sería el limo. Y el limo, cuando ya el caudal nuevamente regresa a su lugar, entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, ya ves y observas que ha dejado depositado el limo, lo que es la tierra negra. ¿Sí? Entonces, el Nilo se convierte en el Egipto se convierte en un lugar agrícola gracias al río Nilo. Y para los egipcios, el comportamiento del río era lo más importante, porque si el Nilo no se extendía mucho, no iba a haber muchas tierras de cultivo. Y si el Nilo se ensanchaba más de los límites, iba a destruir las ciudades que se encontraban a los costados. Por eso es que la ciudad, digamos, Egipto como tal, dependía del Nilo en todas sus características, ¿no? Es impresionante cómo geográficamente se relaciona con la historia. En la ganadería, obviamente, va a ser el desarrollo y el comercio de bueyes, el uso del cobre, en el caso del comercio, las piedras preciosas, turquesas y malaquitas, oro, lo que se encontró mucho en la tumba de Tutankamón, ¿sí? Lo que es madera, muy importante para el desarrollo de las construcciones. En la industria, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La construcción digamos, la industria del lino, que es una tela, metales, joyas, espejos, alfarería, curtidos, mueblería, carrocerías, papel, etcétera, ¿no? Acá lo que al costado tenemos imágenes de cómo era la sociedad egipcia de la época, ¿sí? El proceso de la industria. Por ejemplo, la producción en su momento de cerveza, que va a ser algo que va a aparecer en Egipto a través de la fermentación de lo que sería el maíz. Entonces, bueno, más que el maíz, la cebada y el trigo. Entonces, estamos hablando de cómo era la sociedad egipcia en esta época. Sí. Organización política. Tenemos obviamente a la cabeza el faraón, el escriba real, el gran visir, el jefe del sello del Estado y el gran sacerdote. Si hablamos del faraón, obviamente lo vemos acá en esta imagen, constituye el centro de la vida. ¿Sí? Ahora, observa acá su corona. La corona tiene acá una, digamos, parte sobresaliente y atrás como una pequeña, podríamos decir, asta, una pequeña asta. Esta en verdad no es una corona, son dos coronas. ¿Sí? La corona roja que ves acá y la corona blanca que ves acá. Cada una de ellas en su momento representó lo que era el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Por eso que Menes de Narmer, al aparecer con esta corona en su cabeza, da a conocer de que es el primer unificador, ya que ha terminado uniendo las dos coronas. Ahora acá, mantiene el poder, la seguridad y prosperidad de sus súbditos, representa al Dios vivo, es el soberano absoluto. ¿Sí? También lo que observa su cetro, ¿no? Tiene dos cetros, uno obviamente que representa la autoridad y el látigo que presenta el mando. Es decir, representa la autoridad política, pero a la vez también judicial. Hay que tener en cuenta de que al ser un dios, pues no podía ser visto a los ojos por cualquier persona. Por eso es que el pueblo tenía que arrodillarse ante él si quería, pues, decirle algo. Ahora, también obviamente se le daba ofrendas. Acá encontramos al escriba. El escriba, pues, era el que escribía todo lo que las peticiones, la contabilidad de lo que estuviera sucediendo en su momento. Tenemos al escriba real que se encargaba de escribir y fiscalizar y contabilizar toda la información, lo que te decía antes. El gran visir, sí, que el gran visir era el jefe de la administración central. Teníamos acá al jefe del sello del Estado, que era el que controlaba directamente la economía.
Y teníamos acá al gran sacerdote. El gran sacerdote no es otra cosa que en su momento el nomarca, que todavía va a estar acá como un miembro auxiliar del gobierno y va a mantener su poder. En manifestaciones culturales tenemos la arquitectura es monumental, religiosa y funeraria. Acá tenemos los tres tipos de arquitectura. La primera se va a conocer como la mastaba. ¿Sí? La mastaba es simplemente una tumba hecha sobre dos plataformas. Fue el primer resto arquitectónico de tumba, ¿no? O sea, los primeros faraones se enterraban en mastabas. Pero al construir una mastaba por encima de otra, se va a construir una pirámide trunca. Y más adelante esta pirámide trunca, si se le termina poniendo acabado de arcilla encima, va a conllevar a que se forme una pirámide. En otras palabras, una pirámide simplemente es una mastaba puesta una encima de otra, dándole un acabado. Aparecerían las pirámides. Pero como las mastabas y las pirámides en tiempos anteriores van a ser saqueadas, ¿sí? Entonces los faraones se van a dar cuenta que estas tumbas pues ya no son seguras. Por lo tanto van a construir la tercera forma. Esto se le conoce como hipogeos. Están metidos, sobre todo en una zona que se conoce como el Valle de los Reyes. Están escondidas las entradas, ¿sí? Internamente estos dan a canales y estos canales dan a templos internos o estructuras internas donde se entierran a los faraones. Esto se hizo con el objetivo de que sus cuerpos no sean saqueados y que pudieran pasar al otro lado con todos sus, digamos, pertenencias. Ahora, bueno, sinceramente en la actualidad muchos de ellos todavía no se han encontrado, ¿no? Porque están escondidos entre las piedras, están escondidos y tapados con tierra, etc. El último hipogeo que se encontró fue el de Tutankamón, ¿sí? El último. Pero de ahí la gran mayoría están escondidos en el Valle de los Reyes, en Egipto. Y bueno, lo que vemos acá es la estructura de un templo, ¿no? Cómo era un templo en la época, como Abu Simbel, por ejemplo, que era un templo bastante bonito. Ahora bien, si hablamos de la escritura, estamos hablando de los tres sistemas, el jeroglífico, el hierático y el demótico. El jeroglífico específicamente para la nobleza. El hierático era para comerciantes, inclusive también para sacerdotes. Y el demótico sí era para la población común. ¿Sí? O sea, el jeroglífico solamente la clase alta lo conocía. Otra manifestación cultural está relacionada con la religión. Eran politeístas, significa que creían en varios dioses. Solatría significa que había una combinación entre dioses y animales, como lo vemos en el caso de Anubis con su cabeza de chacal, ¿sí? O de repente en el caso de, podríamos decir Set, ¿sí? Aunque no se observa bien porque Set también tiene una cabeza de ibis. Entonces, son varias deidades que tienen esa característica, la solatría. Y también la heliolatría, el sol, no solamente por Ra, sino también por Horus y también por Osiris, que también representa el sol, solamente que en diferentes momentos del día. Hay que recordar que Amon-Ra también en su momento estuvo involucrado con un disco solar. El mismo Atón estaba representado con un disco solar. Ahora bien, también hay que tener en cuenta acá las famosas creencias de la vida después de la muerte. El libro de los muertos. El libro de los muertos es bueno, como bien claro lo dice, es un libro donde existen un conjunto de indicaciones, consejos, cantares, etcétera, para que una persona pueda ir al otro mundo sin perderse en el camino. También te da consejos en qué momento de repente cómo enfrentar a ciertos demonios, a ciertos monstruos, a través de cantares, a través de hechizos, etcétera. Acá lo que encontramos es una imagen que representa el juicio, ¿no? Cuando un alma que es llevada por Anubis, el alma se va a presentar ante Osiris. Osiris se encuentra sentado en esta parte de acá, lamentablemente la imagen no se observa, ¿sí? Y Osiris lo que va a hacer es pesar lo que es uno, tu corazón, y el otro, una pluma. Entonces, si tú en tu vida te has dejado llevar por lo emocional, por tus sentimientos, y por lo tanto no has utilizado la razón, entonces tu corazón va a pesar más. Si tu corazón va a pesar más, la balanza cuando se incline para este lado, Sobek, que es este personaje que vemos acá, que es una especie de cocodrilo con cabeza de chacal, etc.,
automáticamente devora tu alma. Pero si tú has sido un hombre racional, que has pensado en tu vida, no te has dejado llevar por tus emociones, sino que has utilizado la cabeza y la razón para tus obras, entonces la pluma va a pesar más que tu corazón. Y si la pluma pesa más que tu corazón, entonces automáticamente vas a pasar al paraíso. Un lugar donde vas a vivir con abundante alimento, etc. Un concepto de paraíso moderno dentro de la cristiandad, ¿no? Entonces, este es el famoso juicio, ¿no? Acá en esta parte de acá no se observa, pero acá está Osiris, que es el juez que observa la balanza, y al costado está Isis, que es la abogada, ¿no? La que busca de todas maneras que tú logres pasar, ¿no? Y este es el famoso juicio. Entonces, digamos que a través de ello te doy a entender de que los egipcios más priorizaban el uso de la razón por encima de las emociones y sentimientos. Otros aportes culturales están relacionados con el calendario solar de 365 días, el cálculo geométrico, el cálculo del símbolo pi y la numeración decimal. Obviamente todo esto, ¿por qué o gracias a qué? Simple, a la arquitectura. O sea, para construir este tipo de construcciones, valga la redundancia, es necesario los cálculos matemáticos. Para poder medir lo que es el caudal del río, era necesario tener bien específico un sistema de numeración. Por eso es que a través de su vivencia diaria, ellos van a tener que desarrollar estos sistemas matemáticos. En la medicina, obviamente, por la momificación, van a lograr varios aspectos. Por ejemplo, lo que viene a ser la oftalmología, lo que es el estudio de los ojos, la traumatología, lo que vienen a ser golpes, traumas que hayan tenido en alguna parte del cuerpo, y la ginecología, que está relacionada específicamente con lo que sería el estudio de las partes reproductivas, tanto del varón como de la mujer. Ahora, mucho de esto se logró gracias a la momificación. Hay que recordar que para momificar los cuerpos primero se tenía que sacar todos los órganos que estuvieran en capacidad de podrirse y meterlos en pequeños, podemos recipientes, que esta imagen no se observa, se ponían órganos como el corazón, como el cerebro, etc. Y se buscaba sacar toda la sangre, ¿sí? Desangrar el cuerpo para evitar que exista algún sistema de humedad que pudiera contribuir a una digamos, descomposición del cuerpo futuro, ¿no? Una vez desarrollado ello, una vez que ya se lograba desangrar el cuerpo y sacar los órganos, ya se empezaba a utilizar cierto compuesto para que el cuerpo pudiera secarse y luego se empezaba ya el proceso de vendaje. Entonces, para lograr todo lo que antes he dicho, era necesario en muchos casos abrir el cuerpo. Y eso va a conllevar a que ellos conozcan mucho lo que viene a ser la anatomía del cuerpo interno, ¿sí? Entonces, fue una civilización bastante interesante, por lo que significó en su momento, por lo que significó a través de la religión, a través del desarrollo histórico. Bien muchachos, esto ha sido por el momento algo básico y sencillo sobre civilización egipcia, porque eso ya es un tema que antes lo han llevado, primer año, así que este es solamente un pequeño resumen sobre esta civilización. Ya más adelante nos estaremos viendo en otro tema o de repente en otro modelo de evaluación, ¿sí? Cuídense mucho, nos estamos viendo.